Y nos vinimos a la costa Caribe para entender por qué esta región del país están pagando los usuarios las tarifas más altas de energía de todo Colombia. ¿Y saben qué? Nos encontramos con una situación y un ambiente así de voltajudo. Esto es una protesta aquí a la oficina de aire. ¡Estamos hartos de esto! Los cortes de luz en el Caribe generaron protestas y desmanes en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. Los afectados quemaron llantas y palos y bloquearon varias vías. Atención vecinos, atención. Nuestro sistema comercial ha detectado que en este sector hay vecinos que están robando energía. En menos de 30 segundos, monitores, computadores y televisores fueron sacados de la sede. 6.714.100 pesos. La gente está más que molesta, está brava. Ha salido a protestar, a marchar. No entiende por qué todas las súplicas y los pedidos para que sean escuchados no se producen. Y la verdad es que razones sobran para que la gente esté tan indignada. ¿Saben cuánto cuesta, por ejemplo, un kilovatio hora en Bogotá promedio? 475 pesos. ¿Saben cuánto cuesta en la costa Caribe y aquí en Soledad, donde estamos, municipio del Atlántico? Pues puede llegar a más de 1.000 pesos, como de hecho sucedió en la sequía pasada. ¿Cuáles son entonces las razones por las cuales las tarifas de energía en la costa son más altas que en todo el país? ¿Por qué diablos el sistema no ha podido rebajar las tarifas y no ha podido escuchar lo que dicen y protestan y piden los usuarios? ¿Por qué el Caribe colombiano tiene las tarifas de energía más altas? La primera razón, pues, es la más obvia. En la costa Caribe, pues, por el calor se gasta y se consume más energía que en otras partes de Colombia. Aquí se usa el aire acondicionado hasta para ir al baño. Y si usted consume más energía, pues, tiene que pagar más. La segunda razón, pues, tiene que ver con la pobreza. La mayoría de los usuarios de la costa pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, lo que hace que muchos de sus pobladores tengan electrodomésticos viejos y deficientes, que son los que más consumen energía. Todo lo anterior es cierto, pero esas no son las razones de más peso que explican por qué en los últimos años las tarifas de energía se han disparado en la costa. La primera razón de peso tiene que ver con una política que impuso el presidente de entonces, Iván Duque, cuando decidió en el 2020, tras la pandemia, congelar las tarifas de energía por un tiempo y diferirlas en plazos que deberían ser pagados posteriormente. Eso fue lo que se llamó la opción tarifaria. Hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país. Para esta región. La medida buscaba un alivio para los usuarios que estaban agobiados tras la pandemia, pero a la postre se les convirtió en una pesada deuda, que ya va en 6 billones de pesos. Aunque el gobierno Duque permitió que esos pagos se difirieran hasta 36 meses, le dio potestad a las empresas distribuidoras para que cobraran esas deudas como quisieran. Y hubo distribuidoras en la costa como Aire, la empresa de propiedad de Alberto Ríos Velilla, que decidieron recuperar esos saldos en solo un año. Imagínese el apretón que tuvieron que sentir los usuarios. Mientras el promedio en el país de cobro por opción tarifaria es de 42.3 pesos por kilovatio, en la costa, óiganme bien, las dos empresas distribuidoras de energía lo cobran de esta manera. Afinia, 84 pesos por kilovatio y Aire 254.6 por kilovatio. Tuvimos que pagar aproximadamente 200 o 250 pesos por cada kilowatt facturado. Hoy en día no tenemos cifras exactas, si las pagamos, si no las pagamos. Uno dice que ya las pagamos. No está claro si se pagó. Todavía no está claro.
En efecto, eso es lo que ocurrió, a diferencia de otras distribuidoras, se difirió a varios años, aquí se difirió a un año, por eso subió por encima de los 200 pesos el incremento del kilovatio hora que hizo el anterior interventor, lo que hizo fue dividirlo a 10 años, con la esperanza de que los saldos sean rápidamente asumidos por la nación, y como todos sabemos, esa discusión hoy está en el Congreso de la República, porque está en un articulito de la Ley de Financiamiento. La Ley de Financiamiento se cayó y los usuarios deben pagar con sus bolsillos esa deuda. Pero no solo el costo de la opción tarifaria es mayor en la costa, también es el de las pérdidas de energía. Para que ustedes me entiendan de lo que hablo, hay pérdidas técnicas, que es la energía que se pierde en el transporte, pero también hay pérdidas no técnicas, como el robo de energía. En la costa, este rubro es mayor que en el resto del país. Y, según los datos del DANE, el 30% de la tarifa de energía en la costa Caribe se va en el cobro de la opción tarifaria, que ya vimos que en el caso de aire es realmente espeluznante, y en pérdidas. Se pierden por robo de energía cerca de 1.500 millones de pesos diarios. Y lo perverso es que la empresa Aire se inventó una tesis para lograr que las pérdidas por robo de energía las pagaran los que sí pagaban su factura. Al cambiar este sistema de medida, algo que ellos le llaman padre, que es el medidor general o el del edificio, versus los hijos, los 700 apartamentos, si dentro de los 700 apartamentos hay fraudes de 300 apartamentos, ese fraude es cargado al medidor general o de la copropiedad. Entonces hoy en día tenemos copropiedades con deudas superiores a 1.200 millones de pesos. Otra de las razones por las cuales las tarifas de energía en la costa son más caras que en el resto del país tiene que ver precisamente con el hecho de que en los municipios las tarifas están atadas a altísimos costos que los usuarios tienen que pagar por rubros que no tienen nada que ver con la energía. Esos cobros se conocen con el nombre de sobretasas. Es decir, está el cobro a la seguridad, está el cobro al alumbrado público, está el cobro por el aseo. La tasa de seguridad es una contribución que pagamos también en el recibo de energía con el hecho generador de consumir energía o ser suscriptor del servicio de energía. Su destinación son fondos de seguridad y convivencia. ¿Dónde radica el problema? Que el Atlántico y Barranquilla tienen las tasas de inseguridad más altas posiblemente en los últimos 10 o 30 años. Nos siguen cobrando esta tasa, pero no se ve la retribución hacia el ciudadano. Nosotros los empresarios pues nos sentimos bastante golpeados con el tema tarifario porque, por decir algo, un recibo de 5 millones de pesos paga casi el 20% de lo que llaman terceros, que es alumbrado público y seguridad. 1 billón de pesos de cobra. Entonces no somos competitivos a nivel nacional. Más de 200 establecimientos comerciales han cerrado, no tanto por problemas tarifarios, sino también por problemas de seguridad. Son sobretasas muy altas que no se pueden ni tocar, son intocables. ¿Por qué? Porque son producto de un acuerdo que se hace entre los alcaldes y gobernadores con los contratistas y con los políticos que a su vez necesitan la plata de esos contratistas para que les financien sus campañas. Mejor dicho, se cierra el círculo de la corrupción. ¿Y por qué está dentro de la factura de energía? Fácil, porque es el mejor sistema de recaudo que hay. Es decir, si no pagas tu servicio de energía, te quito la energía. Miramos un convenio de recaudo y nosotros dicen es el 5, es el 10, es el 20 y descontamos y esa es nuestra labor, es más mecánica. Las responsabilidades políticas están en las asambleas, en los consejos, en las gobernaciones, en las alcaldías, que al final también terminan siendo elegidos por los ciudadanos que a su vez tienen una percepción negativa en la compañía por hacer el trabajo más feo que es el recaudar. Tomemos, por ejemplo, lo que sucede con el cobro por el alumbrado eléctrico. Quienes se benefician realmente son los empresarios y contratistas de siempre, los que están cerca del poder. En este caso, la familia Dáez, contratistas muy cercanos a todo el clan Char.
el distrito otorga en concesión el alumbrado público a una empresa llamada Cayena, cuya mayor participación es del grupo empresarial de Cristian Daes. A su vez, cada municipio lo tendrá concesionado de una u otra manera y, por ejemplo, en Puerto Colombia lo tiene la familia Torres. Por este modelo es que pretenden otras casas políticas copiarlo. Ya lo copiaron en Cartagena con la tasa de seguridad. Hace un par de días lo pretendía copiar Cesar, pero se opuso la ciudadanía y está en discusión también en Antioquia. En otras palabras, los usuarios aquí en la costa están pagando de su bolsillo las redes de corrupción que benefician a los politiqueros de siempre. Inconcebible. Sí, desafortunadamente se ha convertido en la chequera de mayor recaudo que pueda existir en la ciudad y en el departamento. Entonces es un negocio muy bien montado y estructurado. En Barranquilla uno va a todos los barrios, los de estrato 1, los de estrato 2, los de estrato 3 e incluso los de estrato alto, y en todos ellos hay indignación contra la empresa distribuidora de energía, Aire, de propiedad del empresario Alberto Ríos Velilla. Esa empresa, después de tener todos los problemas con la comunidad, hay, por ejemplo, barrios de estrato 1 que reciben facturas de 6 millones de pesos mensuales. Personas que tienen unas deudas que han contraído en los últimos 3 años de cerca de 100 millones de pesos, cuando su casa en la que habitan no pasa de valer más de 20 millones de pesos. En medio de esta circunstancia y de anuncios de que la empresa estaba quebrada, el gobierno de Gustavo Petro decidió intervenir Aire, y eso sucedió en septiembre. Y desde entonces hay muchas cosas sucediendo. Pero lo único que no cambia es la situación lamentable en que viven los usuarios. En el próximo capítulo vamos a explicar por qué Aire, la empresa que hoy está intervenida, se ensañó contra los usuarios hasta volverlos realmente blanco de sus malos manejos, de su nepotismo y de sus prácticas corruptas. No se lo pierdan. La historia de Aire, la verdadera historia de arte. Esto es Que Voltaje.